¿Quieres empezar tú o empiezo yo? ¿Qué te gustaría? No lo sé, no lo sé. ¿Eh? No lo sé, lo que... quizás es más lógico que empiece yo. Sí. Porque es más, porque es más novedoso, claro, para la altura de la canción. Sí. Después que vos cantes esta, después esta la cantamos juntos y después me toca a mí cantar la estrofa del medio. Ajá, ok. Quizás la estrofa del medio deberíamos cantar quizás algo entre los dos. Vamos otra vez. Zoé sin duda alguna es una de las bandas más emblemáticas del rock mexicano, pues trajo a la mesa un sonido muy fresco y una propuesta única, y eso quedó demostrado desde su primer álbum, el homónimo, el cual se estrenó en el año 2001, en donde si bien aún no teníamos a una banda tan consolidada sonoramente, dejaban ver los destellos de lo que serían en el futuro. Una de las canciones más importantes de dicho disco es Infinito. Si tu mente está cerca de ahí. Pero no fue sino hasta 2 años después, ya en el 2003, que la banda publicaría Rock and Lover, su segundo álbum de estudio, el cual los consolidaría como una de las grandes bandas de México, pues incluiría muchos de sus grandes éxitos, como Love, Perdido quien mañana esconde solas múltiples visiones. Veneno y Soñé. Solo para revivir y derretirme una vez más, mirando tus ojos negros. Por cierto, si les gusta Veneno, les recomiendo la versión que viene en el EP Colaboraciones España, pues la interpretación de Vetusta Morla en lo personal me gusta más que la original. Ahora pasaron 3 años para poder escuchar nuevo material del grupo, pues en 2006 se estrenaron Memo Rex Commander y El Corazón Atómico de la Vía Láctea, y este disco no hizo más que agregar nuevas canciones a la lista de éxitos de Zoé, como Vía Láctea, No me destruyas, Nunca, y Paula. Yo sé que mentí, yo sé que fallé, que te traicioné y que me alejé de ti, vagando en el denso mar de la fama. En ese mismo año también se estrenó el EP The Room, el cual incluía 8 tracks, de los cuales el más escuchado fue Death, pues realmente de estos 8 tracks solo 3 eran canciones nuevas y los otros 5 eran remixes de Death. ¿Cómo se siente amar? ¿Cómo mueve el corazón? Y así fue como para el 2008, y después de haber llenado el Palacio de los Deportes, se publica Reptielectric, un disco que refleja una faceta más madura de Zoé como grupo, el cual para sorpresa de nadie trajo aún más éxitos para la banda de la Ciudad de México. Y entre los temas destacados de este álbum se encuentran Nada, Sombras, Poli, Luna y Últimos Días.
Zoé a lo largo de los años se había consolidado como una de las grandes bandas de rock en México, por lo que inevitablemente MTV tendría un acercamiento con el grupo para llevar a cabo su MTV Unplugged. Y si bien en Latinoamérica ya habíamos tenido grandes unplugs como el de Café Tacuba, Soda Stereo, Charly García o la mítica presentación de Santa Sabina en este formato, creo que quienes mejor entendieron el concepto fueron León Larregui y compañía, pues ellos, sabiendo la importancia que tenían como banda, no podían desperdiciar una oportunidad como esta. Conocían muy bien la naturaleza de sus canciones, sintetizadores y guitarras eléctricas era lo que predominaba en Zoé, lo que había caracterizado ese sonido tan distinto. Así que traducir todo esto al formato acústico no iba a ser una tarea fácil, y más que verlo como una simple reinterpretación en acústico de sus canciones, lo vieron como una oportunidad de, digamos, rehacerlas. Pues si bien siguen la estructura de sus contrapartes originales, hay canciones que en verdad para nada se escuchan igual. En ese momento Zoé estaba conformado por sus 5 integrantes originales: León Larregui, Sergio Acosta, Jesús Báez, Rodrigo Guardiola y Ángel Mosqueda, pero ellos sabían que para poder cumplir con la misión que tenían entre manos necesitarían ayuda, así que recurrieron a Luis Gerardo Garza Cisneros, mejor conocido como Chetes, quien había sido guitarrista de Zurdok, oficialmente siendo el primer músico invitado para ayudar a Zoé, y este no era ajeno al grupo, pues desde Rock and Lover había trabajado con ellos, siendo el productor de Love. Otra pieza clave para este unplug fue Andrés Sánchez Maer, o Sánchez Dub, quien se encargó de las cuerdas y metales que podemos escuchar a lo largo de este viaje. Como nota adicional, los ensayos del Unplugged comenzaron en julio del 2010, pero los ensayos incluyendo las cuerdas y metales se hicieron tan solo 96 horas antes de grabar el Unplugged. Andrés también se convirtió en el ala izquierda de las percusiones. Creo que esto hasta cierto punto fue como un sueño para León Larregui, pues él y Sergio Acosta viajaban hasta 2 horas para poder escuchar a Andrés tocar con Titán. Yamil Resk fue otro de los músicos invitados para tocar en el Unplugged. Este ya había colaborado en Reptielectric Revisitado, un disco de reinterpretaciones de todas las canciones del Reptielectric original hecho por varios artistas. La canción que Yamil tocó en ese álbum fue Sombras. Por lo que invitarlo a ser parte de este proyecto fue todo un acierto. Este se encargó de los tambores y platillos, además del vibráfono, instrumento que no había tocado antes. La producción del Unplugged corrió a cargo de Phil Vinal, quien hasta ese entonces era el productor de cabecera de Zoé, quien además se encargó de tocar el arpa y el pandero. Básicamente teníamos aquí a un equipo de ensueño: Chetes en los coros, piano, guitarras, banjo, mandolina, órgano, piano y vocoder, el cual es un sintetizador de voz. Yamil Resk en el vibráfono, tambores, platillos y máquina de escribir Olivetti. Es que no comenté que parte de la magia de esto es que parte de la instrumentación está realizada con objetos comunes y corrientes, pero en un momento vamos a eso. Andrés Sánchez en el bajo, percusiones y órgano, y vuelvo a repetir, Phil Vinal en arpa y panderos. Pero además tenemos a más músicos detrás: Benjamín Carone en el violín, Edgardo Carone también en el violín, Milana Sobolena en la viola, Salomón Guerrero en el cello, Daniel Slotnick en el saxofón y clarinete, Alejandro Díaz en el trombón y Clive James en el corno francés. Básicamente teníamos a una alineación más que lista para llevar el repertorio de Zoé a otro nivel. Se barajearon los temas que debían incluirse, incluso llegando a trabajar en una versión acústica de Rock and Roller, en la cual se buscaba que Adrián Dárgelos, vocalista de Babasónicos, cantara, pero al final no se concretó y se terminó desechando. 14 temas fueron los elegidos a interpretar. No se dejó ningún solo disco de Zoé fuera de este repertorio. Se tomó Infinito de Zoé, Love, Veneno y Soñé de Rock and Lover. Del Memo Rex Commander y el Corazón Atómico de la Vía Láctea se seleccionaron Vía Láctea, No Me Destruyas, Nunca y Paula. De The Room se tenía que tomar prestada su canción insignia, Death. Y finalmente de Reptielectric fueron 4 las escogidas: Nada, Sombras, Poli, Luna y Últimos Días. Además de este setlist, León quería agregar una canción nueva. Una de las escogidas en un principio había sido 10 AM, pero como aún no estaba terminada se desechó, acabando en el siguiente álbum de estudio de la banda, Programaton. Labios Rotos, por otro lado, fue la canción original para este proyecto, convirtiéndose además en la más exitosa de Zoé. Básicamente ya estaba todo listo, tenían el setlist y los músicos,
Pero se dieron cuenta que además de la voz de León, se necesitaba una segunda voz, una voz femenina. Y como lo mencioné hace un rato, en 2009 se había lanzado Reptielectric revisitado, y la reinterpretación de Luna estuvo a cargo de Hello Seahorse, el grupo de Love Londo, o mejor dicho, de Denise Gutiérrez. Dame solo un beso que me alcance hasta morir. Pues a ella la había invitado a colaborar Yamil Resk, ya que él fue el productor de Bestia, el tercer disco de estudio de Hello Seahorse. La cuestión es que a los miembros de Zoé les gustó mucho esta versión de Luna, por lo que en un principio Denise solo iba a ser una invitada del Unplugged para cantar dicha canción, pero decidieron que ella tenía que ser esa voz femenina que los acompañara durante todo el Unplugged, y precisamente en Luna fungiendo ella como la voz principal. Zoé hace un disco de reversiones, ¿no? Y nos invitan, a través de Yamil, nos invitan a hacer la reversión de Luna. Hay una versión de Luna de Hello Seahorse, está en las plataformas. Y cuando ellos la escuchan, lo que recuerdo es que les gustó mucho nuestra versión. Y venía el Unplugged, y entonces querían hacer, pues eso, como una suerte de super band, ¿no? Para el Unplugged, donde invitaban a Chetes, donde invitaban a Andrés, Phil, Vinal, etcétera, ¿no? Y entonces a Yamil, obviamente, y pues creo que querían una participación femenina y pues estaba este antecedente de Luna. No sé si al inicio, no recuerdo, o sea, yo creo que era... Y era la invitada menos conocida de esa época. O sea, si hacemos como una remembranza de todos los invitados de Zoé en el Unplugged, pues en esa época yo era la más desconocida, ¿no? Entonces creo que supieron bien integrarme, no solamente hacer la colaboración, ¿no? Para el Unplugged, pero también integrarme como en otros aspectos del show, ¿no? Ahora sí, ya siendo la alineación completa para este proyecto, se decidió que además de los instrumentos, algunas de estas canciones se tocarían con objetos que para nada nos imaginaríamos que podrían ser utilizados con fines musicales. En Sombra se utilizó una silla como parte de las percusiones, mientras Denise utiliza una matrushka, y al final de esta podemos escuchar una grabación de León Larregui conversando con su papá. En Labios Rotos se utilizó una maleta. En Nada, mientras Yamil Resk toca la batería, les colocó una cadena y monedas a los platillos, mientras que en Veneno se usó una charola de cantina. En Nunca, una máquina de escribir, y en Death, una jaula de pájaros con peces adentro. Un objeto muy común, pero que por la función que tiene en este Unplugged hace que visualmente sea de las cosas que más logra llamar la atención, dándonos la portada tan peculiar. Y no digo peculiar en un sentido negativo, pero es que casi todas las portadas de los Unplugged solo se limitan a hacer alguna captura o foto del show, y en esto incluso el de Zoé es diferente. Además de los músicos que ya formaban parte de esto, el Unplugged contó con dos invitados. El primero, Adrián Dárgelos, el vocalista de Babasónicos, quien junto a León Larregui interpretaron Death, dándonos la versión definitiva de esta canción. El segundo invitado fue el español Enrique Bunbury, ex vocalista de Los Héroes del Silencio, y al lado de León Larregui cantó Nada. Esta colaboración ya se había escuchado un año antes, pues en el EP Colaboraciones España ya habíamos tenido la versión de estudio de Nada con Bunbury, así que traerlo para esta versión acústica fue todo un acierto. ...57 micrófonos, 6 cámaras, una máquina de escribir, 12 lámparas de cocina, 75 líneas de instrumentos, 20 mezclas individuales de monitoreo inalámbrico, 6 guitarras, un bajo, 2 violines, un violonchelo, un saxofón tenor, un saxofón barítono, un clarinete bajo, un trombón, un arpa de boca, una batería, un banjo, una mandolina, 10 teclados y un piano fue lo que se utilizó para llevar esto a cabo. Y así fue como tras 10 horas de montaje de instrumentos y cableado y casi 3 meses de ensayo, todo lo mencionado culminó ese 5 de octubre del 2010 en los estudios Churubusco, ante 300 afortunadas personas que pudieron presenciar esa primera escucha. El resultado de esto fueron 2 Grammys latinos, uno por mejor álbum alternativo de rock latino
y el segundo a la mejor canción de rock, además de llevarse una nominación por mejor video musical versión larga, un disco de diamante, 2 discos de platino y un disco de oro. Esto siendo lo equivalente a 400,000 copias vendidas, esto solo en México. No cabe duda que el MTV Unplugged de Zoé marcó un antes y un después, pues a mi gusto León Larregui ha sido quien mejor entendió el concepto y prácticamente lo hizo suyo, esto sin demeritar a nadie más. Y creo que esta experiencia marcó a la banda y a todos los involucrados, pues siento que el Unplugged fue un parteaguas, ya que todos los álbumes después de este suenan a un Zoé mucho más profesional y más maduro, a un grupo que simplemente llegó para quedarse. Este Unplugged llevó a Zoé de gira con este formato, y de aquí fue donde nació Bésame Mucho, un cover de la canción escrita por Consuelito Vázquez, y que con la misma calidad con la que realizaron el Unplugged, también realizaron este cover, el cual para mucha gente representa el llevar esta canción a su máximo nivel. Este cover se incluyó en la primera reedición del disco del Unplugged, completando así un tracklist de 15 canciones.